Buenos días, Buenos días, David. Ana. Se ve la presentación. Sí, se ve la Universidad de Antioquia, se ve la primera diapositiva. Gracias, Ana. Bueno, ¿Ya probó sonido? Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy. Recuerden que el primer caso que vamos a revisar es un caso que me compartió un colega. Recuerden que cuando tengan un caso interesante, con algún hallazgo atípico, algo que quieran compartir con todos, recuerden que nos pueden enviar el caso.
el doctor Salinas o a mí, y el caso lo presentamos en forma anónima. Hacemos como el análisis del caso, de todos los detalles técnicos y del el dato interesante que consideren que podemos aprender entre todos. Como les digo, este primer caso me lo mandó un colega, es un paciente masculino. En el resumen que me enviaron no decía cuántos años tiene. Dice que tiene una historia de un politrauma en accidente de tránsito como conductor de motocicleta en noviembre del 2024. El examen fue hecho 6 meses después. Dice que tuvo una fractura abierta de fémur derecho, una fractura de tobillo. No me queda claro de qué lado fue la fractura del tobillo. Una fractura de mastoides izquierdo, una parálisis facial periférica izquierda y fracturas de la base de la falange media del tercer dedo con compromiso intraarticular y fractura de la cabeza de la falange media del cuarto dedo. Dice que requirió un manejo de las fracturas digitales. Refiere a alteración sensitiva del brazo y debilidad para extender el codo. Como dato, creo que el resumen le falta aclarar la lateralidad de estas últimas lesiones y de qué lado están los síntomas. Sí, yo sé que muchas veces estamos escribiendo tantas cosas y en el afán que siempre vamos como en contrarreloj, se nos olvida a veces la lateralidad. Entonces miren que a estas últimas lesiones que aparecen aquí reportadas, no nos queda claro de qué lado es el síntoma. En el examen físico decía que había hipoestesia en la cara medial del brazo y el antebrazo derecho, entonces asumimos que los síntomas sensitivos eran de este mismo lado, es decir, del lado derecho, e hipoestesia en la cara lateral del hombro, asumimos que también del lado derecho. La fuerza muscular decía extensión del tríceps 2/5, abducción del hombro 4/5, resto de los segmentos 5/5, tenía reflexia tricipital, bicipitales y estilos radiales tenían una cruz. ¿Sí? Muy bien, Daniel. Buenos días. Buenos días, profe. Aló, Daniel, no te escucho. ¿Cómo? Profe, ¿me escucha? Lina, Profe, hola. los escucho metido de un hueco. Mm, Profe, ¿me escucha un poco mejor? No, no Profe, los escucho ni a ninguno de los dos donde están metidos. Si están metidos juntos, pueden hablar con el mismo micrófono. Daniel, Profe, ahí me profe, ahí escucha me escucha mejor. mejor. sí. Listo. Bueno, ¿qué te orienta este cuadro clínico, ese examen físico, hacia cómo construyes el diagnóstico? Pues, profe, a ver, Profe, me a llama ver, un poquito la atención que, a ver, dentro de de las la... lesiones que comentan, dentro de en la anamnesis, No eh, veo veo nada tan... nada tan arriba como en número o como en codo, pero dentro del examen físico, pues hay, digamos, hallazgos que lo harían pensar a uno posiblemente en una lesión que podría tener que ver con una distribución de radial por el tríceps o incluso un poquito más arriba por esa alteración en la sensibilidad de las caras medial del brazo y del antebrazo e hipoestesia en la cara lateral del hombro. Pues para toda esa, digamos, constelación de síntomas uno podría pensar de pronto en algo tan arriba como plexo. ¿Y qué parte del plexo? Pues, profe,
está comprometiendo sensibilidad de la cara medial del brazo y del antebrazo y está comprometiendo tema de axilar con la hipoestesia en la cara lateral del hombro y la debilidad para la abducción y de radial, pues digamos que por parte axilar y radial uno podría pensar en fascículo posterior, pero la parte cutánea es más de fascículo medial. Podría uno pensar más bien en algo de tronco inferior, eh, como por la distribución, o de ambos fascículos de alguna forma. O sea, del cordón posterior al cordón medial. Sí, sí, señor. O de tronco inferior, que también uno podría pensar que esa, digamos, aporta para esa distribución de esos dos fascículos. Y lo del tronco superior te explicaría la alteración sensitiva. Lo del tronco inferior te explicaría la alteración sensitiva en el hombro. Ah, profe, tiene razón. La parte sensitiva de hombro que vendría a ser pues más distribución de la parte sensitiva del nervio axilar, probablemente tenga más de fascículo posterior que de tronco, tiene razón. Yo creo que uno se queda como con las ganas de un examen donde le informen específicamente grupos musculares, pero miren que solamente tenemos un tríceps en 2, asumo que un deltoides en 4 y que el resto de los grupos musculares están con fuerza normal. Yo creo que es llamativa la distribución en cuanto a la sensibilidad de la lesión con los hallazgos en el examen físico de la fuerza. ¿Sí? Lina, ¿algo más para Sí, aportar? profe. Dime. Profe, no, yo concuerdo con Daniel, pues creo que la distribución de la hipostesia es muy difusa, pues no tiene como un patrón muy específico, por lo que también sospecharía que puede ser una lesión pues del plexo y también pensaría lo mismo que Daniel, de pronto una lesión del fascículo, perdón, de los cordones posteriores y medial. Y, y en esa sospecha diagnóstica, ¿qué explica que teniendo una lesión del cordón posterior, que le explicaría muchos de los hallazgos, tenga el reflejo estiloradial presente? Parcial. La lesión parcial. Ok. Sí, señor. Alex, ¿algo más? No, profe, pues por la descripción que dicen ahí, pues de los otros músculos, no nos explicaría nada más. Lesión con mayor compromiso en la parte del tronco inferior y si tiene alguna lesión del plexo, y que nos explique más del tronco superior, la hipoestesia en el hombro y que tenga los reflejos bicipitales y estilo radial, sería que en la parte superior sería una lesión parcial y en la parte inferior sería, o más o medial, sería una lesión como más completa. ¿Y cómo explican ustedes que si tiene una lesión del tronco inferior, la musculatura intrínseca de la mano tenga fuerza normal? Bueno, mientras van pensando la respuesta a la pregunta, vamos mirando las conducciones. ¿Qué le hubiesen hecho, muchachos, Daniel? Profe, digamos que arrancaría, me interesaría mucho saber cómo está la sensitiva del radial, podría ser una buena opción. Bueno, mira, esta es la sensitiva del mediano, y ahora te la voy a mostrar la del radial. Recuerden que los síntomas quedamos que eran del lado derecho. Esta es la sensitiva del mediano al lado derecho, esta es la sensitiva del mediano izquierdo. ¿Sí? Las hicieron tanto al segundo como al tercer dedo. El trazo superior corresponde al segundo dedo, el trazo inferior al tercer dedo. Están dentro de valores normales. Este es el ulnar al quinto dedo. ¿Sí? Miren, aquí hay un dato para que no se confundan, no es que esta esté más chiquita que esta, miren que acá la ganancia está en 50, acá está la ganancia está en 10, si no se ve el efecto visual, ¿sí? Esta tiene una amplitud de 30, esta tiene una amplitud de 61,
¿Sí? Esta es la del lado derecho, esta es la del lado izquierdo. ¿Sí? Y esta es la conducción sensitiva radial que estaba pidiendo Daniel, tiene una amplitud de 66 del lado derecho y 63 en el lado contralateral. Muy bien. Ya hicieron esas tres sensitivas, las hicieron en forma comparativa, ¿sí? Y como hallazgo, de acuerdo a lo que vieron, el radial sensitivo está normal, el mediano sensitivo está normal, y como hallazgo este lunar tiene una amplitud que está dentro de límites normales, claramente dentro de límites normales, pero aquí quiero siempre aprovechar la cuña y resaltar lo que hizo el electromiografista de intentar que su patrón de comparación sea la extremidad contralateral, y eso es importante, especialmente cuando estamos estudiando lesiones de nervio periférico, lesiones de plexo braquial. Muchas veces el mejor valor de referencia es el del lado asintomático, el lado contralateral. Si nosotros analizamos este valor de 30 en forma aislada para todos los manuales de electromiografía, va a estar completamente normal. Tiene latencia y una amplitud completamente normal. Pero si nosotros comparamos con la extremidad contralateral, vemos que tiene una diferencia un poco superior al 50%. ¿Sí? Entonces, siempre el primer mensaje es que cuando estemos estudiando esto, si encontramos alguna alteración o estamos sospechando alguna alteración en un territorio específico, lo más importante es hacer la contralateral, que nos va a servir como referencia. Muy bien, muchachos. Entonces, ya hicieron estas tres conducciones, las sensitivas del mediano, el radial y el lunar, y salieron simplemente alterada la conducción sensitiva del lunar. La del radial, que era la que Daniel estaba pidiendo de primera, salió con una amplitud de 66. ¿Qué piensan ahora? ¿Ya se les cayó el diagnóstico del cordón posterior o lo siguen teniendo en cuenta? No pensar que era cordón inferior. ¿Un cordón inferior o un tronco inferior? Perdón, un tronco inferior. Un tronco inferior. Ok. Estamos en un tronco. ¿Cómo? Profe, yo no sé si de pronto se le hizo alguna conducción sensitiva al axilar por la hipoestesia que tenía y de No, no, pronto no. un No, antebrachial. Paula no había presentado el trabajo en ese momento. Profe, y Ok, una motora del axilar. y ¿Cómo? Motora, motora del axilar. El axilar. Sí, No profe. les escuché, claro, hablando al mismo Sí, tiempo. sí, profe, motora del axilar. Motor axilar, muy bien. Aleja, tú me dijiste un tronco inferior. ¿Qué hallazgos esperas encontrar si tú sospechas una lesión del tronco inferior? Antes de mostrarte las conducciones, ¿qué esperarías encontrar, aparte de lo que hemos visto? Profe, tendríamos compromiso de la parte del radial, sobre todo lo que tiene como inervación C8 y todo lo que sea del ulnar, eh, incluido pues como los fascículos cutáneos mediales, que serían como ramas preterminales del fascículo inferior, del ¿Cómo fascículo esperas que medial, estén perdón. las conducciones del mediano en una Las lesión del tronco inferior? mediano tronco inferior. profe serían normales, pues sensitivas. Yo no dije ni sensitiva ni De, motora. Explíquenmela. Las pues conducciones, ¿cómo porque es esperas que encontrar las las raíces, conducciones? sí, porque si es de la componente motor, sí podrían estar alterados porque él tiene componente C8T1, pero sensitivo no, porque ya tiene un componente C6, C7. Muy bien, entonces
En una lesión del tronco inferior sí esperamos encontrar alteraciones en las respuestas motoras del mediano. En una lesión del tronco inferior, perdón, esperamos encontrar alteraciones de la conducción motora del mediano, ¿cierto? Bueno, aló, chicos. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, miren, este es el mediano motor que se le hizo del lado sintomático. Tiene una latencia normal, una amplitud de casi 11 milivoltios, con una velocidad de conducción normal. ¿Sí? ¿Y cómo esperan encontrar el ulnar motor? En esa misma lesión que estaban describiendo, Daniel. Eh, Profe, el ulnar motor sí podría estar alterado, pues podría estar alterado también. Y el mediano no, o también. También uno esperaría lo que explicaba Lina de la distribución Ok. de la raíz para el motor. Profe, yo Este es el ulnar creo motor. que lo único que no se encontraría ahí como disminuido podría ser si uno le conducción al tronador redondo. Ok. O al flexor radial del carpo. Miren el ulnar motor. El ulnar motor tiene una latencia de 17 milivoltios. Grande. La latencia y tiene una amplitud debajo del codo de 14 y una amplitud por encima del codo de 11. Al electromiografista se le pasó a anotar las distancias, por eso no podemos saber las velocidades de conducción. Pero, ¿qué les llama la atención, muchachos, de este ulnar motor? Este es el mismo ulnar motor del ulnar sensitivo que estaba chiquito, con amplitudes comparativas reducidas. Lina, Em, ¿qué te llama la atención de ese ulnar profe, motor? No te escuché. qué pena, no. De pronto la morfología de la onda de la conducción al brazo, pues debajo, encima del codo, ¿Qué le pasa a la morfología? es como diferente, como un Aleja, poquitico más dispersa, no sé. Aleja, ¿qué te llama la atención ahí? Daniel. Amplitud sí se ha ido cayendo, por ejemplo, comparativamente, pues más o menos como una caída de la amplitud como del 30% entre cada segmento. Entonces, el Y lo que dato más dice Lina de la, importante ahí es eso, es que se están cayendo las amplitudes, ¿sí? La amplitud pasa de 17 a 14 y de 14 a 6, ¿sí? Hay unas caídas. ah, ¿Y qué pudiese explicar esas caídas, Daniel? eh, Sumamos así que las velocidades estaban buenas, aunque no conocemos la distancia, pero asumamos que esto se hizo a 10, desconocemos cuánto es la distancia en el antebrazo. Pero hagamos el ejercicio de que las velocidades están normales. ¿Qué pudiera explicar esa caída? pues creo que una posibilidad sería bloqueos en la conducción, Ujú, ¿qué más? variantes anatómicas. Pero eso así tan genérico no. ¿Qué te puede explicar esa caída de la eh, amplitud? Profe, que le faltó candela. A ver, Ese pues, es, ese es el primer, esa es la primera respuesta siempre, chicos, a verificar que no sea algo técnico, que el estímulo fue su máximo y que por eso estas amplitudes quedaron por debajo de lo usual. Entonces, la primera respuesta siempre es verificar que las condiciones técnicas sean las apropiadas y que el estímulo garantizó que tanto esta conducción por debajo del codo como esta conducción por encima del codo quedaron submáximas, supramáximas, perdón. ¿Qué más? Asumamos que se hizo con toda la corriente posible y persistía saliendo así. ¿Qué otra posibilidad pudiéramos tener en cuenta? ah, profe, pues un bloqueo, un atrapamiento.
¿Un atrapamiento en dónde? En en el el antebrazo codo. y en el codo. Ujú. Y un atrapamiento en el codo te explica que caiga la velocidad en el segmento del antebrazo, que caiga la amplitud en el segmento del antebrazo. Y él lo mencionó, pero cuando le dije que genérico no, él me dijo una variante anatómica, esa es la otra respuesta, pero ¿cuál variante anatómica? Que vayamos agilizando. Pues sería Marinacci, una variante del mediano lunar motor. Y ese seminario. Vean, esto es un hallazgo usual en un Martin Gruber, muchachos. Recuerden que cómo confirmo yo este hallazgo, estimulando el mediano en el segmento del codo, ¿sí? Y es probablemente la segunda respuesta rápida y debería ser de rutina. Si yo veo que estoy obteniendo una amplitud por debajo del codo de menor tamaño que la que estoy obteniendo en la muñeca, ¿sí? Y que asumiendo que aquí está el pastel, que las velocidades estaban normales, entonces yo no voy a pensar como primera opción en un bloqueo, ¿sí? Probablemente voy a pensar más en un Martin Gruber, ¿sí? Recuerden que yo puedo tener la anastomosis de Martin Gruber, ¿sí? Tanto en la región tenar como en la región hipotenar o como el primer introductor dorsal, y este es el hallazgo usual, ¿sí? Yo tengo una conducción, en este caso la amplitud era de 12, la amplitud cayó por debajo de 9, debajo y por encima del codo, y cuando estimulé el mediano en el codo, obtuve la amplitud que me faltaba, ¿sí? Entonces, asumiendo que no era algo técnico, el otro aspecto a descartar, no estoy diciendo que lo tenga, pero que lo pudimos haber evaluado y descartado, era que no estuviéramos en la presencia de una variante anatómica que me estuviera explicando la caída de estas amplitudes y no es un Barinach, es un Martin Gruber. ¿Es claro, Daniel? Sí, señor. Ok, listo. Entonces ya vimos, este es el mediano motor, este es el ulnar motor. ¿Qué más le hubiesen hecho? O ya hubiesen, o pasan de una vez a la aguja. Eh, Les había dicho en esto, ahora hace rato, el axilar motor. Axilar. Esta es la conducción motora del axilar. La ganancia está en 300 microvoltios por división y la amplitud reportada es de 0,8. También se le hizo esta conducción motora al supraespinoso del supraescapular y tiene una amplitud cercana a 6 milivoltios. Muy bien. Profe, hicieron radial motor. No. Mira, ¿qué estás pensando ahora? Ya tienes el axilar que me preguntaste. Entonces tenemos hasta ahora llevamos un lunar sensitivo con una amplitud comparativa reducida, un lunar y un mediano normales, motores, y un axilar de amplitud reducida. ¿Qué estás pensando ahora para o sea, ustedes me Con, dijeron un cordón, un tronco inferior, primero me habían dicho cordón medial y cordón posterior. No sé qué más ahora, ¿qué están pensando con todo esto? pues con el compromiso del axilar y con ese supraescapular, bueno, pues ya no podríamos hablar como de tanto de tronco superior. eh, Y con un radial sería sensitivo más, gigante. sería un radial sensitivo gigante, sí. Y con pues el axilar, si vemos que tiene la amplitud caída y también no le hicieron sensitiva, pero nos explicaría, nos podría explicar también porque tiene, pues puede estar relacionado con la alteración de la sensibilidad en el hombro. Hay un dato interesante, si recuerdan, en el examen físico decía que tenía inducción de 4/5, ¿sí? Entonces me llama la atención cómo preserva uno la abducción en 4 cuando el axilar está en 0,8.
como para que miremos, o sea, como todo, sigamos como integrando todos los elementos en el examen. ¿Qué más? ¿Se lo hubiesen hecho o ya hubiesen pasado la aguja? Profe, y conducciones, devolviéndonos un poco a las sensitivas, lo cutáneo antebraquial medial, de pronto hicieron. Muy bien, exacto. Ahí eso es importante. Recuerden que en el síntoma hablaban de parestesias en el antebrazo y en el examen físico encontraron una hipoestesia en el antebrazo. Entonces le hicieron conducciones motoras al músculo cutáneo, que salieron normales, sin diferencias significativas en la amplitud lado a lado, ¿sí? Músculo cutáneo, y se les hizo los antebraquiales, que era donde estaba el síntoma. Entonces miren, este es el antebraquial cutáneo derecho, y este es el contralateral que se obtiene irreproducible. La ganancia acá está en 20 y acá la ganancia está en 10. Ahora sí, Daniel, ahí tienes el antebraquial y entonces. Profe, pues esa, Tenemos un antebraquial cutáneo medial ausente, un ulnar sensitivo con amplitud comparativa reducida y un axilar ausente. Y un axilar motor bajito, bastante reducido. sí. Pues, profe, digamos, un solo punto en el que pudiese explicarse los tres hallazgos sería el tronco inferior. Sin embargo, no sé si una lesión parcial del tronco, que finalmente sería Y el parcial. tronco inferior, ¿cómo te explica que no tengas respuesta al axilar? Profe, pues que O el tenga axilar pues que los deltoides tengan una inervación adicional que le esté dando, pues no, en este momento no recuerdo que de pronto tenga una inervación de otro nervio que le esté generando que tenga esa fuerza, pero en este momento no recuerdo, voy a pensar más. ya. ¿Y es algo más o ya pasaría a la corriente, a la que las agujas lo iluminen? Sí, Bueno, sí. Algo de lo que han hecho hasta ahora profe, les no vamos con explica aguja. que el tríceps esté parético. Porque recuerden que en el examen físico el tríceps estaba parético. Sí, profe, Y pues le hicieron el como nos tríceps falta la propio. conducción sensitiva motora del radial, pues uno podría pensar que a lo mejor esa parte que sí es de las raíces inferiores, que sí puede ser del tronco inferior o sí puede ser, digamos, podría estar alterada, radial motora no tenemos. Y le hicieron al tríceps profe. ¿Qué se les ocurre explorar con la aguja? Para que vayamos agilizando. Con el axila. ¿El deltoides? Como en orden o como lista, porque, pues, profe, No, dígame más hay o que menos explorar. y ahorita miramos. Yo pensaría que hay que explorar tríceps precisamente para buscar esa paresia. Em, habría que explorar, bueno, a pesar de que musculocutáneo salió bueno, motor, Yo le haría deltoides y bíceps, pues deltoides por axilar y bíceps por musculocutáneo, uno podría pensar también en hacerlos. La parte de brachiorradial e incluso pues un poquito más distal de radial del abductor del índice como para buscar un poco de alteración motora, ya que no tenemos conducción. Muy bien. Entonces miren, esta es la tabla de los músculos. ¿Sí? El tríceps tiene inervación parcial, que está parético. ¿Sí? El extensor del índice está normal. El extensor carpi radial y longus está normal, que son otros músculos inervados por el radial, están normales. El infraespinoso, el bíceps, como C5, C6 están normales. El pronador redondo, el flexor radial del carpo y el abductor corto del pulgar, todos del mediano normal.
Y también hay algunos signos de enervación con reclutamiento normal en el primer interóseo dorsal. Entonces tenemos denervación completa en el deltoides, denervación parcial con reclutamiento neuropático en el tríceps y denervación parcial con reclutamiento normal en el primer interóseo dorsal. El abductor corto del pulgar no tiene alteraciones. Le exploraron también unos paracervicales bajos, dice C7, C8, sin signos de denervación. Así. Entonces esos hallazgos, ¿cómo hubiese reportado el estudio, Aleja? Profe, que tiene una lesión parcial de el... pues que este es el único. Del fascículo medial y que tiene una lesión, pero es que no me explica el tríceps. A mi teoría no me Que no te explica el escuché. tríceps, entonces no sé. Pues porque ahí podríamos tener una lesión parcial del fascículo medial porque no tenemos las sensitivas de las antebraquiales mediales y tenemos disminuida la amplitud de comparativa del ulnar sensitivo. De acuerdo. Pero no tengo como, pues y lo otro sería relacionado una lesión completa del axilar, pero no tengo cómo explicar el tríceps. Ina, Profe, pues pregunta del yo millón. ¿De me acuerdo con quedaría, Aleja o desacuerdo con Aleja? Aleja está completamente equivocada. profe, no, pues yo no lo concluiría así. Entonces, Yo me iría más que dame el tiene informe. una lesión de, pues, parcial de los cordones, cordón medial y Ok, podría tener una lesión aislada del axilar, eh, pues muy que puede bien. ser explicado por otras cosas. Ajá, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Paréntesis. ¿Qué explicación encuentran que tenga inervación completa en el deltoides y tenga conducción al axilar? Daniel, ¿qué se te ocurre? Profe, estoy pensando, esperen un segundito, a ver. Aleja. Profe, dependiendo como de qué Profe, cara haya reinervación. cogido, si coge más la parte posterior, digamos que podría ser que cogió alguna rama que él también le dio el tríceps ahí en la parte posterior o en la anterior que le No, no, está no. La dando. pregunta es por qué tiene inervación completa y hay conducción. Profe, de pronto reinervación. La reinervación la verías con la aguja. Profe, no, que tenga una Entonces, inervación, o sea, que no está inervado directamente solamente por pues por el axilar, sino que tenga un componente de otro nervio. Pues no sé si pronto el radial pueda coger ahí partecita pero en ese del caso deltoide. identificarían las unidades motoras con la aguja. O sea, a esa respuesta probablemente a esa pregunta hay dos respuestas. Una, no caímos donde estaba en la aguja. Te parece que no es que no, a veces no es que no tenga inervación, sino que no encontramos, ¿sí? Dumitru siempre dice que para uno hablar de inervación completa debe explorar varios músculos, varios puntos del mismo músculo, en busca de que no tenga la actividad voluntaria. Esa sería la primera respuesta.
Y la segunda, otra posible respuesta, no sé si haya otra más. Recuerden que cuando captamos y hacemos la conducción motora del axilar, estamos captando en el deltoides, pero nuestra referencia, que ubicamos en, algunos lo ubican ahí mismo en el brazo o en el epicóndilo lateral o en el acromio, no es eléctricamente inactiva y estamos estimulando el punto de ER, y es posible que yo tenga una coestimulación de otras estructuras que no estén afectadas, de otros grupos musculares, y que eso sea lo que esté viendo, que finalmente pudiese ser esa respuesta que vi, una conducción por volumen o de la captación que hace el electrodo de referencia o L2, y que realmente lo que esté viendo no sea propiamente una conducción del axilar por el centro de estimulación. Pero sí es interesante ese hallazgo de que tenga inervación completa, pero tenga una conducción de amplitud reducida. Eh, Muy bien, entonces vamos en que tenga lesión del cordón medial y una lesión del axilar. Pues, profe, yo me quedaría por ahora con esa alternativa. Muy bien, lo único que no nos queda es qué le pasó al radial. ¿Qué le pasó a ese tríceps? ¿Sí? Daniel, ¿se te ocurre algo más? Entonces vean lo que le pasó a ese tríceps. Miren, estos son los signos de inervación. Los signos de inervación del primer interodorsal, los signos de inervación del tríceps y los signos de inervación del deltoides. O sea, que estaba con una inervación abundante. ¿Sí? Entonces ustedes ubicaron esta lesión aquí en este punto una y acá en este punto otra. ¿Sí? Si uno mira esta fotico del plexo braquial, lo hubiese sido interesante haber hecho una exploración del pectoral, a ver si también está afectado como parte de la lesión del cordón medial. ¿Sí? Y la respuesta para el tríceps es interesante. ¿Sí? Y la respuesta probablemente sea esta variante anatómica. ¿Sí? Algunas personas, vamos a mirar algunos artículos, pueden tener una conexión en que la porción larga del tríceps braquial es inervada no por el nervio radial, sino por el nervio axilar. Y que esta lesión del nervio axilar me esté explicando esa denervación aislada como único músculo del radial, teniendo en cuenta que la conducción sensitiva del radial y los otros músculos exploradores del radial estaban normales. Este fue el reporte que el electromiografista hizo, ¿sí? Y la conclusión fue que tiene una lesión axonal parcial del cordón medial del plexo braquial derecho, en lo cual estamos de acuerdo, ¿sí? Una lesión axonal completa del nervio axilar derecho, ya hicimos como la discusión sobre si era completa o si era parcial, y dice que tiene un compromiso axonal parcial de la rama motora que inerva el tríceps. Entre paréntesis se agrega que puede provenir del nervio radial o el nervio axilar. No encuentro otras alteraciones del músculo del radial y que tenía signos de reinervación. Dice, el comportamiento electrofisiológico diferente del tríceps hace pensar en una variante anatómica. Así como la Profe, conclusión. una pregunta. ¿Hay alguna variante del nervio axilar que tenga inervación al tríceps y por eso pueda explicar pues como los hallazgos? Esta que te estoy mostrando, Lina. Por eso, listo, gracias. Entonces, probablemente teníamos dos lesiones. Lo llamativo es como la distancia de las lesiones, pero tendríamos una lesión acá, que nos explicaría los hallazgos del axilar, y una lesión parcial acá, que nos explicaría los hallazgos del cordón medial, ¿sí? Como discutimos ahorita, hubiese sido interesante hacer la porción external del pectoral mayor, ¿sí? Y quisiera hacer la pregunta ya no solamente a los residentes del auditorio, hubiese sido interesante, o ustedes creen que 6 meses después hubiese valido la pena, por ejemplo, en ese ulnar motor, haber hecho una estimulación proximal en el punto de Ero en la axila. Profe Salinas.
No, yo no le hubiera hecho eso, David. Me parece que no aporta y yo tengo pues una discrepancia con la forma con la conclusión del estudio. Entonces, no sé si Sí, quiere darle hágale, la profe, palabra a ahorita alguien miramos lo de más, las variantes, pero hágale este. pero no, yo no le hubiera hecho una más próxima. Profe, dígamelo una vez, sí, porque ya lo que queda es mirar como los articulitos que les iba a mostrar. Sí, vea, son varias cosas. Uno, esto demuestra como la dificultad del diagnóstico topográfico en las lesiones del plexo braquial. Y que yo he insistido varias veces, el electrodiagnóstico es más para el pronóstico funcional del paciente, porque uno realmente no sabe cómo está conformado el plexo braquial de ese paciente. Este paciente tiene una cosa absolutamente extraña, tiene un deltoides en 4, y cuando le meten la aguja, dicen que no encuentran ninguna actividad voluntaria, entonces hay una inconsistencia que me parece muy grande. O ese deltoides no estaba en 4, que es lo primero que yo pensaría, ¿sí? O, o yo no sé cuál fue el error, porque entonces no sé con qué hace la abducción en 4 este paciente. La conducción puede haber sido simplemente una contaminación de pronto por el trapecio. Lo segundo, es extraño el cambio de barrido y la ganancia que hicieron para la sensitiva del ulnar. Yo lo hubiera dejado con unas ganancias similares, al menos para la parte visual del examen. Pero en la parte visual se ve mucho más chiquito el que está bueno y mucho más grande el que está malo. Lo otro en la tabla, decir que el reclutamiento está disminuido con un patrón de interferencia normal. Me parece que uno debería de pronto arreglar un poquitico la tabla, porque uno, si no nos recluta suficientes unidades, puede que sea difícil lograr un patrón de interferencia normal. Eh, a mí me parece difícil el sustentar el diagnóstico de una lesión del cordón medial con un ulnar que tiene una amplitud de 17 milivoltios y un mediano motor que tiene una amplitud de 10 milivoltios y un mediano motor cuyo abductor corto del pulgar no estaba denervado. Entonces, yo pensaría más que fueran ramas terminales, es decir, se dañó un pedacito del cubital, se dañó el antebraquial cutáneo medial y listo. Y, oye, la otra lesión pues del axilar con la variante anatómica pues del axilar, inervando la porción larga del tríceps. Em, los muchachos plantearon la posibilidad de un tronco inferior. ¿Qué músculo en la tabla les diferencia una lesión del tronco inferior de una lesión del cordón medial? Profe, el extensor del índice. Exacto. Entonces usted ya tiene un músculo que le serviría para diferenciar las dos cosas. Si fuera el tronco inferior, uno esperaría que también el extensor del índice de pronto estuviera malo. Em, Lo otro es la forma de decir la rama motora que inerva el tríceps. Me parece que no es una forma correcta como de describir. Es que no hay una rama motora que inerve el tríceps. Como decir, no, la rama motora del femoral que inerva el cuádriceps. No es una rama, son varias ramas. Si uno repasa la anatomía del radial, ve que la rama que va para la porción larga del tríceps sale muy arriba, sale en la axila. En cambio, las ramas, incluso algunas variantes o alguna, dependiendo de donde uno lo lea, a ese nivel en la axila sale también una rama para el vasto medial del tríceps. Las otras dos ramas, para el vasto medial y para el vasto lateral del tríceps, salen después del canal de torsión. Entonces no es una rama motora del radial para el tríceps, son varias ramas motoras. Entonces de pronto ser uno más preciso en la forma en La que, redacción. en que se redactan las cosas. Y la otra posibilidad, pues, que se ha considerado, que cuando yo estoy discutiendo el caso con David, era lo de un pseudo bloqueo, pero desafortunadamente hicieron la electromiografía pseudo bloqueo del ulnar. Es decir, por eso el ulnar se iba como muriendo a medida que iban estimulando proximalmente. Yo a David le dije que yo pensaba que eso era un Martin Gruber y lo otro, pues, lo de la falta de la candela. Pero para definir que era un pseudo bloqueo, había que haber metido la aguja en el abductor del meñique y no en el primer interoseo dorsal, que fue en el músculo donde se captó para las conducciones. Entonces, mi discrepancia es que yo no hubiera concluido eso como una lesión del cordón medial. Me parece que no tengo elementos suficientes para eso. Esas eran como mis observaciones. Profe, te hubiese reportado que tuviera como un pedacito malo de lunar y la lesión del antebraquial cutáneo medial. Sí, sí.
Hay datos pues como, pero ya más por producto pues así académico, por ser esto una reunión académica, no decir, bueno, listo, hacer el braquial cutáneo medial, pero el braquial cutáneo medial me parece, eso, yo siempre he pensado que lo que uno hace es una Nunca lo he mezcla hecho. del mediano o del ulnar que pasan por ahí. Y hay un dato, pero ya es de semiología, no de electrodiagnóstico, y es que en la parte proximal donde sale la rama motora para la porción larga del tríceps, sale también el nervio cutáneo posterior del brazo, que es un nervio que nunca le evaluamos la sensibilidad. Uno nunca ahí donde está el signo del adiós, uno nunca trata de evaluar la sensibilidad para ver si había una lesión en ese sitio y el paciente tuviera de pronto una hipoestesia más allá del territorio del axilar, una hipoestesia en la cara posterior del brazo, pero más por prurito, pues como académico, pues que por las cosas para el paciente. A mí me inquieta es que el paciente abduce el hombro con una fuerza de 4, con un deltoides completamente enervado. ¿Alguien más tiene otro comentario? Y les muestro unos articulitos rapidito. ¿Algún otro comentario? Dos preguntitas o tres preguntitas. Primero, ¿cuánto tiempo de evolución llevaba el paciente cuando le hicieron la electro? Uno, ¿cuánto El accidente fue en noviembre y el examen fue en mayo. mayo, listo. ¿Cuántos años tenía el paciente y qué valor de normalidad y amplitud manejan ustedes del músculo cutáneo? Porque yo tengo de valor de amplitud normal 4, entonces me llamaba la atención que en el derecho salió como en 3,8. Ese es como el Paus-Bacher, pues que es el que tiene esos rangos tan bajitos, ese es el límite inferior de normalidad de Busch-Bacher. Yo no sé si fue que te conectaste tarde, pero cuando abrimos la presentación digo que no teníamos como dato de la edad y que la importancia de la comparación lado a lado. Sí, de un lado estaba en 3,8, el otro lado estaba en 5,3, pero no había diferencias como significativas lado a lado en la amplitud y que no tenía como enervación pues en el bíceps. Muy bien. Entonces, en este estudio hicieron unas disecciones de plexos braquiales de pacientes que tenían lesiones C5, C6 que iban a ser llevados a cirugía y en 20 cadáveres, ¿sí? Esto que están viendo acá es un estimulador de nervio periférico, ¿sí? Este sería el nervio radial, ¿sí? Y este sería el nervio axilar. Y acá nos muestran la porción larga del tríceps. Ellos encontraron que en los pacientes que le hicieron la disección cadavérica, en 13, en 13 pacientes, la rama que inerva la porción larga del tríceps venía del nervio axilar. Y en 7, de una ramita que sale entre el nervio radial y el nervio axilar, pero que viene directamente del cordón posterior e inerva esa porción larga del tríceps braquial. Y ese hallazgo lo encontraron cuando hicieron las disecciones de los plexos en pacientes, encontraron que 11 de esas ramas venían del nervio axilar y 4 del cordón posterior. Es llamativo que estos autores no encontraron ninguno de los tríceps con el patrón que usualmente decimos que es del nervio radial. Otros autores también hicieron 22 disecciones en 12 cadáveres y encontraron que en 8 pacientes, la porción larga el vasto, la porción larga del tríceps braquial venía del nervio radial, 3 del nervio axilar, 11 recibían una inervación dual, es decir, tenían ramas del nervio radial y del nervio axilar. Esto nos pudiese explicar el hallazgo que el deltoides tuviera una enervación completa y que el tríceps tuviera una enervación parcial. Es decir, que nuestro paciente posiblemente pudiese haber tenido una enervación dual que le preserva la actividad motora en el tríceps. Ellos no encontraron inervación del cordón posterior. Este otro artículo hicieron 27 disecciones de plexo braquial en 15 cadáveres, en ninguno encontraron nada diferente a la inervación característica del nervio radial. Y este artículo que salió publicado el año pasado, hicieron 52 disecciones, ya este fue una muestra mayor, ¿sí? Hicieron 52 disecciones, de las cuales el 90% de los pacientes tenían que la porción larga del tríceps braquial recibía el aporte por el nervio radial y solamente el 10% recibía el aporte
del nervio axilar. Ellos no encontraron que esta rama para la porción larga del tríceps braquial recibiera aportes directamente del cordón posterior, ¿sí? Y esta otra variante anatómica me la mandó el profe Salinas para terminar de completar el rompecabezas y el caos, y es esta rama, que es una comunicación entre el antebraquial cutáneo medial y el nervio radial, ¿sí? Esto lo encontraron como un hallazgo atípico unilateral en un paciente con una disección cadavérica. Era del lado izquierdo, en el lado derecho no había esa ramita, pero aquí se ve muy bonita la ramita que comunica el nervio radial y el antebraquial cutáneo medial. Todo un dolor de cabeza en caso de que uno lo encuentre. No sé si hayan más preguntas, inquietudes, algún comentario. Una pregunta, esa lesión exclusiva del tríceps sin compromiso de otros músculos del tríceps, ¿no se pudiera explicar también por una lesión de la raíz C7? ¿O una la radiculopatía o una lesión por el mismo trauma de C7? Los otros músculos de C7 no tenían ninguna afectación. Se hizo paraespinales, se hizo extensor radial largo del carpo, se hizo extensor del índice, flexor radial del carpo y pronador redondos que reciben aportes de C7. Entonces sería menos plausible que tuviéramos una radiculopatía C7 y que el único músculo C7 afectado fuera el tríceps. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, no sé si haya más comentarios en el auditorio. En ese último caso, en esa última variante que le mandé a David, esta gente fue muy poco curiosa y no siguieron la disección más abajo a ver si el antebraquial cutáneo medial se separaba nuevamente del radial. Si era ver Le simplemente una devolvía su cosa de... nervio. Exacto, era una cosa de buen samaritano, yo le llevo las fibras un rato y después en el brazo se las devuelvo. Pero esta gente fue muy poca curiosa. A mí me llamó la atención, pero yo decía, pero estos se quedaron como en la mitad del camino. Es decir, en vez de seguir con una disección en un cadáver, hubieran seguido hacia abajo, a ver si eso después, porque entonces ya no le queda la duda dónde volvía a emerger ese antebraquial cutáneo medial. Pero esta gente fue solo medianamente curiosa. Y la rama es en sentido del antebraquial cutáneo medial hacia el radial, no al revés, Sí, parece. sí, por eso pienso que es Lo como que de a mí buen me llamó la samaritano. atención es esta variación tan grande en los estudios de las disecciones cadavéricas. Yo no sé, no tengo precisión de en dónde fueron hechos cada uno, tendríamos que revisar bien, pero llama la atención como si dependiendo de dónde se haga puede, o sea, como si hubiese un factor étnico, racial que explicara esas diferencias en que algunos pueda que sí o pueda que no. Sí, pero lo que me parece importante es que tengamos en cuenta y que no se nos vuelva a olvidar que el tríceps puede recibir aportes del axilar y que cuando no nos cuadre esa opción, eh, eso explicaría la enervación aislada del tríceps. Sí, me parece como una moraleja para la reunión. Bueno, si no hay más comentarios, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias.